Dios eterno, por todas y cada una de las bendiciones, Señor, con las que nos colmas día con día, Padre. Padre, el hecho de estar aquí vivos, con los ojos abiertos, respirando, para poder exaltar tu nombre, conocerte cada día más, Señor, es un privilegio grande y hermoso, Señor, para nuestras vidas. Y es un privilegio que solamente tú nos das, bendito Dios. Padre, te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que el día de hoy se han conectado, también por aquellos que no se han podido conectar, Señor. Te pedimos que seas tú con ellos, Padre, bendiciendo sus vidas en todo momento, guardándoles y librándoles de todo mal, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a caminar en este tiempo llenos de amor, llenos de tu presencia, llenos de sabiduría, llenos de prudencia, Padre. Y ayúdanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, a caminar conforme a tu voluntad, en santidad y en amor delante de tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a clamar, a gemir, estar en oración, Señor, meditando en tu palabra día con día, Señor. Que nunca se nos olvide, Padre, estar en comunión contigo, Señor. Que dejemos, Señor, a un lado los afanes muchas veces del mundo y de nuestra carne que muchas veces traemos, Padre, y que lo cambiemos, Padre, para que podamos estar en tu presencia día con día, Señor. Señor, sabemos que toda la situación que estamos viviendo es el cumplimiento también de tu palabra, Padre. Sabemos que esto no va a mejorar, sino que cada día, Señor, cuando se acerque la venida de nuestro amado Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, las cosas irán de mal en peor todavía, Padre. A tal grado que la iglesia tendrá que clamar y decir, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, te necesitamos, queremos que ya vengas, Padre bendito. Y porque tu palabra lo dice, Señor, que el Espíritu y la novia dicen, ven Señor Jesús. Padre, te pedimos que nos des sabiduría, Señor, de cómo evangelizar en estos tiempos, de cómo hablarle, Señor, a las personas de ti, Señor. Cómo, Señor, poder llegar a ellos, Señor, y poder, Señor, compartir tu hermoso y bendito evangelio, Señor. Y sabemos que el que hace la obra es el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Señor y Dios, levantamos este clamor por cada persona que en este momento se encuentra en el hospital, Señor, sufriendo, Señor, la enfermedad, Señor, o debatiéndose entre la vida y la muerte, Padre. Pero en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea mostrándose, Señor, a ellos, sea trayéndolos, Señor, a tus pies, Señor, que ellos tengan un encuentro contigo, Padre, que tengan arrepentimiento, Señor, de todos sus pecados, Señor, y también, Señor, entreguen su corazón y su vida a ti, mi amado Señor Jesús. Padre bendito, es un placer, es un privilegio hermoso y maravilloso el poder conocerte, el poder venir, haber venido a tus pies, Señor, doblando rodillas y aceptándote como Señor y Salvador. No tenemos, Señor, la forma en que pagarte, Señor, todo lo que haces por nosotros, bendito Dios. Y en esta hora, bendito amado Señor, queremos, Señor, levantar, Señor, un cántico de alabanza y de adoración a ti, porque solamente tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Padre, antes de comenzar todo esto, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, descienda, Señor, en cada hogar, Señor, que estamos aquí reunidos, porque tu palabra lo dice, donde dos o tres estén reunidos en su nombre, tú estás en medio de ellos, Padre. Espíritu Santo, toma el control, Señor, de esta reunión, toma el poder y la autoridad que te pertenece, Padre, y haz lo que quieras de nosotros, Señor. Espíritu Santo, muévete en nosotros, que haya ríos de agua viva fluyendo dentro de nuestro ser, que avivemos el fuego del Espíritu Santo que hay dentro de nosotros, y que tú, Espíritu de Dios, nos llenes, nos purifiques, nos limpies para estar enteramente dignos delante de ti. Amado Dios, te damos las gracias. Gracias por tu misericordia, porque estamos sanos, Señor, porque no nos ha faltado nada en nuestra mesa. Y eso es gracias a ti, Señor. Gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, gracias a tu fidelidad, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y sus hijos y su familia, Señor. Gracias, bendito Dios de Israel. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Habla nuestra vida.
con poder y con autoridad, Señor. Instrúyenos, guíanos, Señor, con sabiduría de lo alto, Señor, porque tú eres nuestra guía, porque tú eres, Señor, nuestro camino a seguir, Padre, y que nosotros, Señor, sigamos por ese camino angosto, Señor, que lleva a la salvación, Padre. Ayúdanos, Señor, a nunca dudar de ti. Ayúdanos, Señor, a nunca enfriarnos, a nunca apartarnos de la fe, sino que cada día estemos más firmes en la roca de nuestra salvación, que es nuestro amado Señor Jesús. Te doy las gracias, bendito Dios, en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a entrar de lleno a la palabra. Es un tema un poquito larguito, vamos a estar manejando mucho la Biblia. Saben que, bueno, en lo personal me gusta tener muchos versículos bíblicos para respaldar todo lo que se habla. Y vamos a ver un tema que se llama ser dignos para Dios. Ser dignos para Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 22. Deja traerla. Sí, Meche. Mateo 22. Vamos a ver los versículos del 1 al 14. Y la palabra de Dios dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Hermanos, esta parábola, pues creo que todos la entendemos claramente, que nos habla acerca de nuestro Padre Eterno, que nos está haciendo la invitación a celebrar las bodas del Cordero con nuestro amado Señor Jesús, en esa unión de la iglesia con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquí hay algo muy interesante, amada iglesia, que habla de que hubo un colado, como en todas las fiestas lo hay, ¿no? Pero este colado, dice el Señor, que no estaba vestido dignamente para una boda. El Señor nos manda a ser dignos de Él. Ciertamente, como seres humanos, nosotros no podemos lograr eso sin la ayuda del Espíritu Santo.
Él nos pide ser dignos para Él. ¿Y cómo es eso? Esforzándonos, pidiéndole al Espíritu Santo sabiduría para saber cómo caminar en el camino de Dios y de sus sendas que tenemos que caminar. Pero aquí hay algo muy interesante, amada iglesia. Si nosotros vamos a los primeros versículos, dice que el Señor, en el versículo 3, dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Estas personas que fueron invitadas no son personas inconversas, son personas creyentes en el Evangelio, creyentes en ese Rey. Pero desgraciadamente a estas alturas vemos que aún en el cristianismo vemos muchas corrientes de doctrinas y muchas teologías que no enfocan, y el centro no es Jesús, sino es el dinero, la prosperidad y muchas otras cosas. Incluso hasta la profecía humana, ya no bíblica, ¿no? En el buscar profetas humanamente hablando, ¿no? No tanto una profecía bíblica, que hoy vamos a ver profecía bíblica, y nos vamos a dar cuenta que el tiempo que estamos viviendo, aún la iglesia y mucha parte de la iglesia no lo está tomando de una manera como un juicio. Y yo creo que esto es un juicio para la iglesia y para el mundo, de que tenemos que tener un arrepentimiento sincero y verdadero y una convicción realmente verdadera de servir y seguir a Cristo. Pero para muchos, desgraciadamente, sigue siendo a veces un club social, la iglesia, o un parque de recreación donde voy a distraerme un rato de que vivo entre semana y me distraigo en la semana, el fin de semana en la congregación. Y desgraciadamente no es así. A Jesús tenemos que ir con un arrepentimiento sincero. ¿Y por qué lo digo? Porque no han dejado de parar la apostasía y tantas barrabasadas que enseñan en las redes sociales, incluso en el YouTube, y ve uno cuánta cosa, que la verdad dice, no, los corazones se están haciendo más duros cada día. Y ciertamente es una señal de los últimos tiempos. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y no se está refiriendo a los de afuera, se está refiriendo a los de adentro. Otra de las señales nos habla la palabra que incluso entre cristianos se estarán entregando unos a otros y se odiarán unos a otros. Por eso incluso la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Desgraciadamente ya no se puede confiar en el hombre. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en el consumador, que es Jesucristo, en el consumador de la fe. Y vamos a ver otra de las cosas. Fíjense aquí lo que dice: mandó a los siervos a decir a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Aquí hay algo muy importante. El Señor nos está diciendo que las bodas ya están listas. A eso fue Jesús, a eso ascendió Jesús. Dice que iba a ir a preparar moradas para nosotros. Y también iba a preparar las bodas del Cordero. ¿Y qué creen, hermanos? Ya están listas. Y lo vamos a ver más adelante con la palabra de Dios. Dice, pero fíjense aquí, dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Qué creen? Para algunos cristianos, aún el cristianismo es un negocio. Desgraciadamente ya está, es como un negocio. Desgraciadamente, en vez de que el evangelio del Señor Jesucristo se lleve a cabo como dice la palabra de Dios, da por gracia lo que tú recibiste por gracia. Pero vemos que ahora hasta para comprar un material para evangelizar es carísimo. Yo no digo que no se gaste uno en el material y todo eso, pero desgraciadamente ahora en la actualidad ya se ve un negocio el cristianismo. El ir a una librería cristiana ya es negocio. A veces un libro te sale en 500, 800 pesos y dices, wow, o sea, ¿por qué, no?
O los folletitos para evangelizar, pues ya subieron de precio. Y yo entiendo que tiene un costo el papel, la tinta y todo eso. Pero cuando nosotros realmente hacemos algo para Dios, Dios multiplica y bendice la economía incluso. Entonces, aquí dice que muchos se fueron a su labranza. Muchos hermanos siguen obsesionados a lo mejor con su trabajo. Para muchos a veces el trabajo es primordial antes que Dios. Y yo no estoy diciendo que no se trabaje, no, no, no. Es correcto trabajar porque dice la palabra que coma el que trabaje. Pero a veces para muchos se vuelve primero el trabajo, luego la familia y hasta el último Dios. Y cambiamos el orden de las cosas. El orden de las cosas es primero Dios, luego mi familia, la iglesia y al final el trabajo. Ese es el orden de Dios. Entonces, aquí podemos ver que unos se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Y fíjense otra de las cosas. Dice, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Cuántas veces no nos ha tocado hablar con hermanos en Cristo, hablándoles de doctrina bíblica, y se enojan hasta con uno? ¿Por qué? Porque les están enseñando una doctrina diferente, una doctrina diabólica, una doctrina de demonios, una doctrina de prosperidad, donde al humano le gusta escuchar, ay, es que vas a recibir tu carro y tu casa y tanta cosa, cuando la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción. La vida del cristiano no va a ser de color de rosa, no va a ser caminando sobre las nubes. Lo vemos con los siervos de Dios, con los discípulos, los vemos con Jonás, Job, y lo podemos ver con cada uno de los siervos de Dios que aparece en la palabra, que muchos de ellos sufrieron aflicción. Pero en la actualidad, como dice la palabra, tendrán comezón de oír, pero de oír lo que quiere escuchar el corazón, su carne, y no la verdadera palabra de Dios. En la actualidad yo veo que hombres que han predicado y siguen predicando la sana doctrina están siendo perseguidos, están siendo censurados en las redes, en YouTube, en Facebook. ¿Por qué? Porque predican en contra del pecado, en contra de la homosexualidad, del adulterio, de la fornicación, del lobby gay, y los mismos lobby gay han presionado tanto para censurar a muchos hermanos en Cristo que están predicando la palabra de Dios, la sana doctrina. Pero no nada más ellos, ahora hasta los mismos cristianos peleándose unos con otros para callar a aquellos que están predicando la sana doctrina. Y es lo que estamos viendo en la Biblia. ¿Hace cuántos miles de años el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra y nos dice lo que vamos a estar viviendo? Dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Qué quiere decir digno? La palabra digno quiere decir merecedor de algo o de calidad aceptable. Y tenemos que estar de una calidad aceptable delante de los ojos de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Estando unidos con el Espíritu Santo, siendo guiados a través del Espíritu Santo, porque por nuestra propia fuerza, por nuestra propia carne, no lo vamos a poder hacer, porque ciertamente no somos dignos de Él. A través del derramamiento de su sangre, a través de la cruz del Calvario, es que Dios nos hizo dignos para Él, lo dice la palabra. A través del derramamiento de su sangre, Él nos hizo dignos para llegar al Padre Celestial. Y hay algo muy, muy importante. ¿Qué sucede en el cristianismo actual? Desgraciadamente hemos caído muchas veces en el creer que somos dignos. Nosotros tomamos la medida de, ay, es que yo sí soy digno de Dios. Y nos pasa como esa parábola del fariseo con el publicano. No sé si se acuerdan. Vamos a verla en Lucas 18. Vamos a Lucas 18.
Y vamos a ver los versículos del 9 al 14. Y desgraciadamente la iglesia cristiana hemos caído a veces en esa exceso de confianza, de creernos salvos, cuando el que tiene la medida para decir quién es salvo y quién no, solamente es el Padre Eterno. Y dice la palabra de Dios, Lucas 18, versículos del 9 al 14, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una de las partes más importantes como cristianos que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo es la humildad. Un cristiano no puede ser orgulloso, no puede ser jactancioso. Un cristiano no puede decir como lo hizo el fariseo, al grado de menospreciar a los demás. Muchas veces nosotros mismos, como dice la palabra, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame mi camino de perversidad, todos mis malos pensamientos y mis pecados, porque ciertamente somos eso, hermanos. Traemos esa naturaleza pecaminosa. Por eso la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Y venimos a ser justificados a través del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así la iglesia se ha jactado de ser la que va a alcanzar salvación. Cuando la parábola del rey le está diciendo a los convidados que las bodas están listas, mas ellos no quieren ir. Entonces, ¿qué hace el rey? Manda llamar al pobre, al cojo, al enfermo. Salgan, inviten a otros. Y esos son los que entrarán al reino de los cielos. Y dice la palabra, si se fijan en esa parábola, recuerden que leímos, dice malos y buenos. Aquí lo que justifica es Cristo, su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Entonces, algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, la humildad. La humildad es parte del ser dignos para Dios, del que estemos presentables de buena calidad para Dios. ¿Por qué tenemos que ser dignos? En Efesios 4, versículos 1 y 2, Efesios 4, versículos 1 y 2, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en esos dos versículos. Efesios 4, versículos 1 y 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense aquí lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que os ruega que andemos como es digno de la vocación. ¿Y cómo es caminar dignos delante de Dios? Dice que en humildad y en mansedumbre. Algo que en la actualidad, la verdad, vemos en la iglesia cristiana que ha caído en orgullo, en altivez,
en jactancia, en arrogancia, es que Dios me dijo, es que yo esto, es que yo lo otro, es que nosotros hacemos esto, y es que esto, y es que el otro, y al que menos se da la gloria es a Dios. Y desgraciadamente eso lo vemos ya en la iglesia cristiana. Cuando Dios nos pide humildad, mansedumbre, templanza, todo que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios nos está pidiendo ser dignos? Porque las bodas ya están preparadas, hermanos. Estamos viviendo ya los últimos tiempos. A la vez somos una generación bendecida, privilegiada, porque aún los apóstoles quisieron vivir este tiempo. ¿Está siendo difícil? Sí, está siendo difícil. Estamos viviendo una situación que jamás habíamos vivido en nuestra vida. Estarte cuidando, lávate las manos, esto, lo otro, aquello, pero mire, la verdad Dios lo ha venido haciendo para quitar hasta aún malos hábitos en nuestra vida. Aún para nuestra propia salud. Y les quiero compartir esto. Hace tiempo yo pude ir a ver a los hermanos Héctor y Betsa, porque les fui a entregar unas cosas, y me comentaba mi prima Betsabe, me dice, oye primo, te veo más delgado. Ya hasta le iba a invitar a comer, ¿no? Porque yo dije, me está dando un cumplido. Pero ya analizando y entre la plática, estuvimos viendo lo que Dios ha venido haciendo aún con esta pandemia. Muchas veces comíamos cuánta cosa en la calle, y que refresco, y que esto, y que el otro, que hasta a tal grado que nuestro cuerpo lo estábamos enfermando. Y ahora pues yo le decía a mi prima, pues es que nada más ya, pues como en la casa, ya no tomamos nada de refresco, ya nada de que los taquitos el sábado y que las garnachas el domingo y que la barbacoa y las carnitas, o sea, porque aparte pues estamos viviendo una economía difícil y complicada todos, pero Dios lo está haciendo aún hasta para cuidar nuestra salud. Por eso les comentaba hace 8 días que debemos de dar gracias aún por la pandemia. No nos gusta, sí no nos gusta. Ya a lo mejor estamos hartos, cansados de estar encerrados. O de tanto a la vez cuidado, digámoslo, ¿no? Sales a la calle y retírate de las personas el metro y medio, ¿no? Aunque muchos no lo entienden todavía eso, ¿no? Y tantas cosas, ¿no? Que extrañamos. Pero creo que también Dios nos ha metido para meditar, para pensar, para valorar, para cuidarnos, para tantas cosas, la verdad, y podemos ver el amor de Dios y su misericordia. Hace poco que los vi a los hermanos, y quiero comentarles esto porque es algo que yo no había visto, y el día de ayer yo lo vuelvo a ver a través de una noticia. Me comentaban los hermanos Héctor y Betsa que va a haber una conjunción a partir del 16 de diciembre al 21 de diciembre de una conjunción de 2 planetas, Júpiter y Saturno. Y ayer que yo estaba viendo las noticias en el periódico, aparece una noticia que al ratito se las muestro, del periódico Universal, donde dice que esta señal la llaman la estrella de Belén. Esta señal dice que tiene 800 años que no se había realizado. Entonces, vamos a ver ahorita profecía bíblica y por qué es que tenemos que ser dignos. Y se los voy a adelantar, hermanos. Cristo viene pronto. Cristo viene muy, muy pronto. Cuando me comentan esto los hermanos Héctor y Betsa, yo no lo había visto en algún otro lado. Ellos me comentaron, oye primo, va a haber una señal y después va a haber un eclipse solar el 14 de diciembre y que va a abarcar todo lo que es la parte de Sudamérica, desde Ecuador hacia abajo, en la parte del continente americano.
y vamos a entrar en la profecía bíblica. Les voy a pedir que abran su Biblia en Mateo 24. Mateo 24 y vamos a ver los versículos 29 al 31. Recuerdan que hace tiempo yo les venía compartiendo por medio de unos audios que habíamos entrado a lo que eran los dolores de parto. Y que conforme iba avanzando el tiempo, pues obviamente cuando una mujer está de parto, cuando se acerca el día del alumbramiento, ustedes como mujeres presentan más dolores, más aflicciones. Y déjenme decirles, y no es para asustar, sino es para que realmente nosotros estemos en comunión con el Espíritu Santo, en oración, pidiendo fortaleza, pidiendo fuerza, sabiduría, prudencia. Recuerden que el cristiano debe ser también prudente. Porque hay muchos de que, ay, es que creo en Dios y me salgo sin cubrebocas. También la palabra de Dios dice que en Eclesiastés que no tienes que morirte antes de tiempo. Tienes que cumplir el propósito de Dios. Y dentro de ellos está cuidar el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, es tu vida. No podemos dejárselo todo a Dios. Ah, es que Dios me guarda, es que Dios me cuida, pero me aviento 5 litros de Coca-Cola al día. No, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que ver lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, porque para eso también Dios nos dio inteligencia. No podemos dejarle todo a Dios. Ay, es que Dios es mi sanador y mi doctor y todo. No, tenemos que hacer también la parte que nos toca, cuidarnos. Y de estos videos, estos audios que también hace tiempo yo les venía compartiendo, les hablaba también acerca de este famoso planeta 7X. Y no sé si recuerdan que les había comentado que en marzo del 2021 puede que se dice que este planeta estaría haciendo aparición y traería muchas o grandes consecuencias al planeta Tierra. Entre esas, caída de meteoritos y terremotos y muchas cosas. Y sería el cumplimiento también de la palabra, algo que estamos viendo en la actualidad. Terremotos como el de Grecia, Turquía, terremotos como el de Argentina hace poco, los de México, y grandes cosas que vamos a estar viendo y que la verdad, hermanos, tenemos que estar preparados, listos y llenos del Espíritu Santo para soportarlo, porque va a estar de locura. Y lo vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Dice en el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense lo que dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Recuerdan que yo les comentaba acerca de que va a haber un tipo de cielomoto? Incluso los científicos ya le llaman así a esos sonidos que muchas veces provienen del cielo, que se escuchan como unos sonidos le llaman ay, se me fue el nombre, el harp, algo así le llaman, que son como sonidos de trompetas en el espacio, que salen que se escuchan desde el cielo hacia la tierra, y que incluso ahora los científicos le llaman cielomoto, porque ocurre como un terremoto, pero en el espacio exterior. Y fíjense lo que dice en el versículo 30, que es algo muy impresionante para los tiempos que estamos viviendo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, pongan cuidado a lo siguiente, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Dice todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pongan atención. El 14 de diciembre va a haber un eclipse solar total para el área de Ecuador hacia abajo en el continente americano. Un eclipse. Por lo tanto, ¿qué sucede con la luna? Se oscurece la luna. ¿Están de acuerdo? Eso va a suceder el 14 de diciembre. Aquí lo que vemos en el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? ¿Qué señal recibieron los reyes sabios para ver el nacimiento del Salvador? La estrella de Belén. ¿Están de acuerdo? ¿Qué sucede? Del 16 de diciembre al 21 de diciembre, esta conjunción entre Júpiter y Saturno estará haciendo el brillo de la estrella de Belén. De hecho, se va a ver en todo el mundo. Están diciendo que se va a ver en todo el mundo. Y hasta están diciendo, justo antes de la Navidad va a aparecer la señal de la estrella de Belén. ¿Qué nos está diciendo esto, hermanos? Tenemos que estar dignos, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y es un privilegio. ¿Está siendo duro este tiempo? Sí. No sé si recuerden aquel estudio del juicio de separación de trigo y cizaña que Dios una vez me permitió poder enseñar. Estamos en esa pequeña tribulación. Por eso aquí dice la palabra inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No se refiere a la gran tribulación de los 7 años, porque en esa nosotros no vamos a entrar. Nuestra posición doctrinal es que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, que es lo que hemos visto conforme a la palabra de Dios. Y aquí lo vemos, aquí lo estamos leyendo. ¿Por qué? Porque dice que vendrá el Señor y dice que con trompeta. Dice, mandará a los ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 vientos. Entonces, podemos ver, hermanos, pero aquí quiero que pongan atención a lo siguiente. La situación no va a mejorar, hermanos. Vamos a ver cosas más fuertes, como en algún momento también se los dije en un estudio bíblico. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Yo no soy profeta, pero podemos ver que la palabra profética más segura es la Biblia, como dice la misma palabra. Y aquí fíjense lo que dice. Dice, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Qué va a suceder? No sé, hermanos. No sé. Pero lo que sí va a abarcar a todo el mundo. Aquí lo está diciendo claramente. Después de esa señal, dice, entonces lamentarán. En otra versión de la Biblia, dice que todas las naciones estarán de luto. Por lo tanto, ¿qué sucederá? Habrá mucha muerte. ¿De qué será? Terremotos, tsunamis, más pestes. Recuerden que vamos a estar en tiempos de pestes, porque lo dice la palabra, no porque quiera ser dramático, ni ojo, como dicen, ni ave de mal agüero, ni nada, o sea, no, lo dice la palabra de Dios. Por ello es que tenemos que estar buscando a Cristo, la presencia del Espíritu Santo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todo nuestro amor. Pero recuerden muy bien también lo que dice la palabra. Cuando vean que todas estas cosas están aconteciendo, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza,
porque vuestra redención está muy cerca. Cristo viene pronto. Qué privilegio, hermanos, que a lo mejor ninguno de nosotros pueda ver la muerte. Y que de repente, ¡fum!, vámonos. Estemos en oración, sigamos en ese ayuno, en oración por nuestras familias, por nuestros familiares, por todos los que Dios en su momento pueda alcanzar y tener misericordia para que sean arrebatados. Es cuando debemos de estar más metidos con el Señor, más en su presencia. Y les digo, hermanos, esto no es para que tengamos miedo, es para que nos preparemos. Es para prepararnos. ¿Por qué? Porque lo está diciendo la palabra. ¿Ustedes creen que esta cuestión de la conjunción y de todo esto es casualidad? La misma palabra de Dios dice que Dios hizo los cielos, la tierra, el sol, la luna y las estrellas para señales de tiempos. Lo dice la palabra en Génesis, que Él hizo el sol, la luna y las estrellas para señales de tiempos, para temporadas. Y Dios nos está hablando a través de las estrellas. No es astrología, es astronomía. Recuerden que una cosa es astrología y otra cosa es astronomía. Astrología es la que ocupan los adivinos para qué es que nadie sí que por Júpiter y esto y lo otro y aquello. No. Nosotros estamos viendo la astronomía. Recuerden que los mismos reyes sabios llegaron al niño Jesús por medio de esta estrella de Belén. Y podemos ver, hermanos, que la verdad, yo les soy honesto, ustedes saben que yo soy una de las personas que más me encanta ese tema del arrebatamiento de la iglesia. Y el poder ser parte o poder vivir el tiempo de ese glorioso evento es un privilegio para nosotros, pero también es una responsabilidad grandísima, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dignos para Dios, caminando en santidad, en arrepentimiento sincero y verdadero, buscando a Cristo día con día. Y te voy a decir también ahora por qué entiendo que Dios nos mandó a nuestros hogares. Porque muchas veces nos queremos hacer dependientes hacia los demás, aún para nuestra salvación. Y recuerden que la salvación es personal. Pero hay muchas personas de la iglesia ya de muchos años que se vuelven dependientes hacia alguien más. Es que ore por mí, es que esto, es que lo otro, hermano. No está mal, y los vuelvo a repetir, no está mal que uno ore por los demás. Pero si yo mismo no me tomo el tiempo para orar por mi situación, por mi familia, pues también no puedo esperar que alguien más se tome el tiempo para hacerlo por mí. Porque también esa persona pues va a estar orando por su familia y por las personas también que ama. También por eso Dios nos llevó a ¿qué? A buscar una comunión íntima con Él, personal, donde tú y Él y yo tengamos esa unión, esa comunión, porque a eso vino Jesús por cada uno de nosotros, para tener una cena íntima todos los días con cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, cenaré con él y él conmigo. A eso nos metió Cristo, a nuestras casas, y por algo también cerró las congregaciones. Ahorita ya están abiertas algunas, no todas. Pero
A veces el volver a que abran es volver a un poco regresar esa rutina del cristianismo que veníamos trayendo. Rutina. Ya no era una relación realmente íntima con Dios. No estoy diciendo que nos dejemos de congregar tampoco, porque en su momento nos tendremos que volver a congregar cuando Dios lo diga. Pero muchos, les soy honesto, yo sé que hay iglesias que nunca cerraron sus puertas y se estuvieron hasta reuniendo como que hasta puertas cerradas y escondidas. Y también ahí hubo muertos, ahí hubo imprudencia, porque a lo mejor no era el tiempo de Dios. Y podemos hablar de muchas cosas, pero hay algo muy importante, hermanos, en esta altura que estamos viviendo, en estos tiempos, tenemos que empezar con ese altar familiar, ese altar en nuestra casa para alabar y tener comunión íntima con Dios, personal, familiar. Cuando eso esté arreglado, cuando Dios vea que todo eso ya está en su lugar, ya nos va a permitir congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí ya va a haber una unidad en el espíritu. ¿Por qué? Porque ya empezaste desde tu persona, desde tu casa, y luego va a la iglesia, que es el verdadero orden que debe de ser. Pero muchas veces era la iglesia y en mi casa un reverendo desorden. Dios vino a poner un orden. Primero mi persona, mi comunión con Él, mi familia y luego la iglesia. Ese es el orden verdadero y correcto. Hasta es el requisito para un pastor. El requisito para un pastor es tener en sujeción y en orden primero su casa. Porque dice que si no tiene en orden su casa y a su familia, dice, pues ¿cómo va a gobernar la iglesia? Entonces ese requisito no nada más es para el pastor, también es para todo congregante. Primero tiene que estar bien mi casa, mi persona con Dios, mi relación con Dios, mi familia con Dios en orden. No perfecta, porque sabemos que siempre hay ciertas situaciones en nuestras familias, pero sí lo más ha llegado a lo perfecto para después llevarlo a la iglesia. Y entonces en la iglesia habrá una unidad en el Espíritu, a tal grado que va a haber un mover del Espíritu Santo en la iglesia, en la congregación. Pero a muchos, con todo respeto, pues ya les surgía la congregación, desgraciadamente a algunos porque ya les faltaba, y a lo mejor no quisieron pues trabajar con sus propias manos, ya estaban a lo mejor acostumbrados. Pero tenemos que ser sabios y prudentes y pedirle a Dios de su guía. Y es algo muy maravilloso, hermanos. A la vez suena como un poco de miedo para nosotros, ¿no? Porque el estar pensando en qué va a pasar, qué va a suceder. Porque aquí es clara la Biblia. Lamentarán todas las naciones. E incluso, seamos honestos, dice la palabra de Dios, que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Hay analistas económicos, financieros, que están hablando de un 2021 terrible en la economía, de una crisis imprescindible. Muchos aquí en México podemos ver que ya muchos están relajados. Como ya se está hablando de una vacuna, de que va a haber vacuna, de que ya en diciembre se va a aplicar. Dicen, ya hay vacuna. Me salgo. Sin mis precauciones y sin nada. ¿Y cómo sabemos que realmente la vacuna va a funcionar? Porque la verdad la hicieron en un tiempo, digámoslo, muy rápido, por la situación. Hay que ver la reacción también de la vacuna. Incluso la OMS ha dicho que la vacuna no va a ser completamente la solución, porque va a haber personas también que no se van a querer vacunar y va a ser un relajo total. Esta situación del coronavirus desgraciadamente no se va a acabar tan pronto. Todavía le esperan
unos días más, unos meses más. Más échenle lo que se pueda juntar con lo que ya estamos leyendo aquí en la palabra de Dios. ¿Qué va a suceder a tal grado que todas las tribus de la tierra, todas las naciones van a lamentar? ¿Qué van a lamentar? ¿Qué va a suceder? Estaremos viendo desastres tras desastre tras desastre en todas las naciones. Pero Dios nos los está avisando para estar preparados en Él, no con nuestras propias fuerzas, no por nuestra propia sabiduría, no por nuestro propio caminar, sino que debemos de estar firmes, parados en la roca de nuestra salvación. Pero sí te voy a decir algo, iglesia. Alégrate, gózate. Muy pronto veremos a nuestro Rey. Muy pronto lo veremos cara a cara. Muy pronto, si tú y yo hemos soñado con ese momento, muy pronto va a suceder. Ya casi estamos terminando un año. Se pasó así a pesar de la pandemia. Y vamos a entrar rápido al 2021, hermanos. Y contemos, ¿qué dice? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Nos dice que no pasará esa generación. Israel volvió a ser nación en 1948. Esa es nuestra higuera. Súmenle 70 años o 80 años la generación. No estoy poniendo año del arrebatamiento, para que no me van a decir que ya puse fecha y todo, no. Pero vamos a hacer cuentas, como dice la palabra. Israel volvió a ser nación en el año de 1948. Si le sumamos 70 años, estamos hablando 2018. Estamos en el 2020, llevamos 72 años avanzados de esa generación. Y los años se pasan así, hermanos. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué leímos? Las bodas ya están listas, ya está preparado todo. Pero la misericordia de Dios es grande y por eso está alargando un poquito ese tiempo de gracia. Y algo que también debemos de agradecer a Dios por la pandemia, hermanos, como les decía hace 8 días, es que también nos ha traído a una reflexión de todo lo malo que veníamos haciendo como cristianos. Porque ¿saben qué? Veníamos actuando como ese fariseo con el publicano. Traíamos esa actitud muchas veces. Es que yo sí soy justo. Es que yo sí guardo los mandamientos. Y no soy como aquel borracho ladrón. No, yo soy cristiano. Yo voy al domingo, a la iglesia todos los domingos. Yo ayuno, yo oro, yo leo la palabra. No, a veces realmente teníamos esa actitud. Teníamos una actitud como el fariseo. Mas el Señor nos dice que seamos humildes. Porque aún así no estamos, nosotros no somos los que decimos, los que vamos a decir tú eres salvo. Dios es el que va a decir, Él es salvo. Por lo cual, recuerden la humildad. La humildad es lo más importante que debemos de tener. El mismo Señor fue ejemplo de humildad. Vayan a Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 6. Apocalipsis 3, versículos 4 al 6. Ahí le habla a la iglesia de Sardis y fíjense lo que dice en el versículo 4 al 6. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué sucedió en la parábola del rey que invitó a las bodas de su hijo? Dice que se había ido un colado y que le dijo, tú no estás vestido como para las bodas. No estaba digno delante de Dios. Pero si nosotros vencemos en el nombre de Jesús y hacemos lo que Dios nos está pidiendo, vamos a estar vestidos de vestiduras blancas, y dice que son dignas. Por lo tanto, dice que no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, aquí podemos ver un versículo claro de que la salvación se pierde y tenemos que cuidarla con temor y temblor. ¿Por qué? Porque dice, no borraré. Tú solamente puedes borrar algo que está escrito. Si no está escrito, pues no lo puedes borrar. Pero dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, aún tenemos que tener cuidado de nuestra salvación, que depende de Dios, claro, depende de Dios. Él es el que nos salva, Él es el que nos vino y nos justificó y nos redimió para el Padre Celestial. Pero dentro de nuestro actuar, dentro de nuestra caminar en santidad, está la importancia de caminar en santidad para no perder nuestra salvación. Porque sí se pierde. Y tenemos que estar dignos, vestidos dignamente. Por eso dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Siendo justos, hermanos. Recuerden que tenemos que ser justos delante de Dios, ser santos, buscar su presencia, estar íntegros delante de Dios. En cada paso que demos, lo más perfectos delante de Dios. Voy a citar nada más el siguiente versículo, Mateo 10:38, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice que no es digno de mí. Para hallar esa dignidad delante de Dios, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Tomar la cruz, tomar nuestras aflicciones aún, los tiempos de aflicción, los tiempos de refrigerio, los tiempos de gozo, los tiempos de lloro, tomar la cruz y seguir a Cristo, para ser dignos delante de Él. Y vamos a ver algo muy importante. Lucas capítulo 21. Versículo 36. Aquí hay una parte clave y fundamental que Dios nos está pidiendo que hagamos en nuestra oración. En nuestro tiempo de oración, dice la palabra de Dios, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aún en nuestra oración, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a estar dignos delante de Él. ¿Para qué, hermanos? Para escapar de la gran tribulación, que muy pronto está por suceder también. ¿Alguien se quiere quedar? ¿Alguien quiere que su familia se quede? Tenemos que estarle pidiendo a Dios que nos haga dignos de Él, que haga dignos a nuestra familia, que haga dignos a cada una de las personas que en su momento no han querido recibir a Cristo, y que nuestro deseo es que lo reciban para que sean salvos. Es tiempo de estar en oración, es tiempo de estar pidiendo a Dios sabiduría, es tiempo de pedirle a Dios fuerza y fortaleza, aún por nuestros niños. Nuestros niños ya entienden muchas cosas, hermanos. Aunque ellos no lo saben a veces, muchas veces expresar, ellos están entendiendo muchas cosas.
Y a veces Dios los toma para hablarnos a nosotros y que nosotros seamos más sensibles a la presencia del Espíritu Santo. A veces ellos tienen más fe que nosotros. Y eso debemos de aprender mucho de los niños. Por eso incluso la palabra menciona que si no somos como ellos, no entraremos al reino de los cielos. Porque muchas veces el niño, aunque en su modo de ver las cosas, si ellos hablas de Dios, ellos te dicen, para Dios nada es imposible. Y desgraciadamente muchas veces nosotros como adultos le ponemos muchas trabas a veces a muchas cosas. Es que esto, es que el otro, es que aquello. Es una pelea, una lucha grande con nuestra mente. Pero seamos como los niños, que creemos que Dios todo es posible. Para Él nada es imposible. Pero tenemos que estar orando, hermanos. Estamos ya a, ¿qué? 6 de diciembre. Ya casi se acaba el año. Y esta señal sucede del 16 al 21 de diciembre. Va a estar visible esos 5 días. Dios nos está avisando. Dios está teniendo misericordia. Es tiempo de realmente venir en un arrepentimiento sincero y verdadero. Las cosas no van a mejorar. Y no es porque sea negativo, ni porque no tenga fe, ni por nada de eso. No, es porque simplemente la palabra se va a cumplir. Ahí mismo podemos leer en Mateo, dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, ya se tiene que cumplir, ya estamos en esos tiempos. Dios nos ha venido avisando, Dios ha venido teniendo misericordia. No seamos malagradecidos y realmente valoremos lo que Dios nos está dando. Caminar en integridad, arrepentirnos de todos nuestros pecados, ser dignos delante de Él, caminar en justicia. Para eso nos llevó a nuestra casa, hermanos. Para arreglar todos nuestros asuntos, nuestra relación personal con Él, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Cuando esté todo eso arreglado, yo creo que ya podremos congregarnos. Pero eso solamente Dios lo dictará. Dios dirá, es tiempo, ya están listos, ya los preparé, porque creo yo, hermanos, que antes de que venga el arrebatamiento, tiene que haber una cosecha muy importante. Por eso decía la palabra en esa pequeña tribulación o pequeño juicio de separación de trigo y cizaña. Recuerden que unos ángeles van a echar el trigo, lo van a recoger y lo van a llevar al granero de Dios. Y aquí lo vimos otra vez nuevamente donde dice que Dios con voz de trompeta le dirá a los ángeles desde los 4 puntos, 4 vientos, levanten a mi iglesia, levanten a mi novia. Y recuerden que la cizaña será atada y echada al fuego. Y lo vimos también con la parábola del rey y las bodas de su hijo. Aquellos que no quisieron, aquellos convidados que no quisieron, dice que los ate de manos y pies y sean echados también al fuego. Que seamos de esos pocos escogidos, hermanos. Que seamos ese remanente. Porque muchos han sido llamados, pero muy pocos son los escogidos, dice la palabra. Y demos gracias a Dios, porque esta es una misericordia muy grande hacia nosotros. Que estemos con vida, que estemos en este tiempo y que podamos nosotros ser los arrebatados. Imagínense vivir eso. Imagínenselo. Dios es bueno. Dios es amoroso.
Y esta palabra la trae para ti y para mí por amor. Nos está diciendo, prepárense, iglesia. Vienen cosas más fuertes. Pero no temáis, porque el Señor está con nosotros. Aquí recuerden que los únicos que nos podemos separar de Él somos nosotros, porque dice que Él permanece fiel para siempre. Demos gracias a Dios. Padre, en esta hora te venimos a dar las gracias, porque a pesar de a veces de nuestro actuar, porque a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestros pecados, aún de nuestros malos pensamientos, tú tienes misericordia. Y es tan grande, Señor, tu misericordia. Pero ayúdanos, Padre, a que nosotros no abusemos de ella, a que realmente vengamos al arrepentimiento, busquemos tu rostro y podamos estar contigo de la eternidad. Amado Dios, nos estás avisando a través de tu creación y a través de tu palabra, Señor, lo que viene, lo que vas a hacer. Señor, yo te pido con todo mi corazón que tengas misericordia de cada uno de nosotros, de nuestros familiares que no te han querido aceptar y recibir como Señor y Salvador. Y lo único que podemos hacer, Padre, es pedirte con todo nuestro corazón que tu Espíritu Santo toque sus corazones, que nos traiga el arrepentimiento, Padre, porque vienes pronto por tu iglesia. Señor, vendrán tiempos de angustia, tiempos de terror, de miedo, lo dice tu palabra. Pero tú nos dices en tu palabra que tú eres nuestra paz y que tú traerás paz al que viva conforme a tu palabra. Señor y Dios, ten misericordia de toda la humanidad. Yo sé que la has tenido y que sigues siendo un Dios amoroso, pero te has cansado de tanto pecado, de tanta indiferencia y de que la gente no voltee a ver tu rostro, ni aún con esta pandemia. Muchos se han vuelto fríos, duros, indiferentes. Otros, gracias a tu Espíritu Santo, han venido a tus pies y han empezado a vivir una vida para ti. Señor, ayúdanos a ser sabios en ti, en tu palabra, para saber cómo vivir estos últimos tiempos, porque no son fáciles, Dios. A veces viene confusión, a veces viene duda, pero afirma nuestros pensamientos en tu palabra, en tu presencia, Espíritu Santo. Te agradecemos enormemente esta palabra de amor, esta palabra de preparación, esta palabra para venir al arrepentimiento, esta palabra para venir y arreglar las cosas que tenemos pendientes contigo para estar en santidad y en amor. Señor, si hay algo que está en lo oculto dentro de nosotros y que no lo hemos podido ver para cambiar y ser transformados, para estar bien delante de ti, que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, y nos lleve, Señor, a un camino, Señor, donde podamos seguir la santidad, porque dice tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y queremos verte, queremos estar contigo, queremos estar en tu presencia por toda la eternidad. Danos ese deseo, ese anhelo de escudriñar tu palabra día con día, de estar en tu presencia día con día, de estar orando día con día contigo, de estar en ayuno, de gemir, de clamar cada día que entremos, Señor, a la comunión íntima contigo, por nuestros familiares, por todas esas personas que están afuera perdiéndose, aún por nosotros mismos en no perder nuestra salvación y guardarla con temor y temblor, Padre, porque queremos y anhelamos profundamente estar en tu presencia, Dios. Señor mío, te amamos y te adoramos.
Te agradecemos esta hermosa palabra que nos has traído a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y toda la gloria y toda la honra es para ti, amado Dios. Gracias, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén, Señor. Amén.